Hola, una vez más estamos aquí para ver y hablar un poquito sobre haciendo discípulos sobre todas las naciones. Llegamos a la tercera etapa, que es la de multiplicación de iglesias o de congregaciones. La meta en esta etapa es el multiplicar iglesias saludables, responsables y reproducibles. Como toda etapa, esta etapa tiene 4 pasos para llegar a esta meta. La primera etapa que encontramos o la comparación que queremos hacer es la de ya un joven que ha crecido, un joven saludable y que comienza a pensar más en formar su propio hogar y ya apartarse de su familia, dejar su padre y a su madre y unirse a su mujer. Y es como iglesia, empezamos a ver más allá de nuestra propia situación local, pero estamos abriendo nuestros ojos o extendiendo nuestros ojos hacia otros horizontes, no con una finalidad de abandonar, porque la relación entre padres y hijos siempre continúa, pero es ya de la formación de un nuevo hogar, es la reproducción en que nosotros vemos constantemente en nuestra vida física o en nuestra situación, que lo que vemos en la iglesia es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Se estaban comenzando iglesias, se estaban reproduciendo, estaban preparando a líderes. El primer paso para llegar a la meta es la contextualización de la iglesia. Si una iglesia va a ser fructífera, tiene que encajar en el medio o en el escenario o en el lugar donde está ministrando. En otras palabras, tenemos que ver qué tipo de gente, qué costumbres tiene la gente en una comunidad donde nosotros estamos comenzando una iglesia o estamos pastoreando una iglesia. Tenemos que ver la cuestión cultural de ese lugar y tenemos que encajar, tenemos que ser relevantes a las necesidades de las personas o de la gente en esta comunidad para poder tener éxito, para poder ministrar la vida de Jesús en una forma relevante a las personas que estamos tratando de alcanzar con el Evangelio y estamos tratando de nutrir, de alimentar, de hacer discípulos y de formar líderes en esa cultura en la que vivimos. En otras palabras, hay que ser culturalmente relevante y que la iglesia puede ser realmente autóctona, una iglesia que pueda sostenerse con sus propios recursos, una iglesia que no esté dependiendo de ayuda externa toda la vida, pero una iglesia que madura, que crece, que se hace responsable, que crece saludablemente. Un hijo que es mantenido toda la vida, no hay una relación saludable en sus relaciones con otros. Una iglesia que es sostenida toda la vida, no hay una relación saludable con el resto del mundo, no hay una responsabilidad. Entonces, la iglesia tiene que ser culturalmente, la iglesia tiene que llegar a expresarse, a obtener su propia identidad. Es como cuando se forma una pareja, un matrimonio. Llegamos 2 personas con diferentes costumbres en cómo fuimos criados en el hogar, diferentes costumbres en 2 hogares. Cuando llegamos a esa unidad de un hombre y una mujer, hemos de tomar lo mejor que aprendimos en la cultura de nuestro hogar de cada uno. En mi caso, lo más positivo de lo que yo aprendí siendo criado en mi hogar. Por otro lado, lo más positivo y lo mejor que mi esposa
aprendió en el crecimiento en su vida. Pero cuando nos unimos comenzamos a crear una nueva cultura, porque venimos de dos culturas diferentes en la forma de crianza. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Conforme a yo crecí o conforme mi esposa creció? Tenemos que llegar a formar y encontrarnos a la mitad del camino para que formemos a nuestros hijos en la mejor manera, en la forma en que vivimos nosotros en el hogar que hemos creado. Una iglesia, cuando comenzamos una nueva iglesia, lo hacemos culturalmente y las costumbres que hay en la sociedad, las costumbres con las que nosotros venimos, encontrar lo mejor de la costumbre nuestra y lo mejor que tienen ellos para entonces comenzar a crear esa iglesia dentro de esa cultura y llegar a multiplicarnos. Para mí uno de los mejores ejemplos en esto es nuestro hermano Yacer, quien ministra en las tribus indígenas o nativas de este país. Él no puede imponer ni quiere imponer la cultura americana en estas comunidades de los indígenas o de los nativos en este país. Ellos pueden expresarse en la forma en que ellos viven y ellos tienen su propia identidad. No podemos imponer nuestra cultura a la cultura de otras personas. Tenemos que encontrar la manera en que todos, la iglesia donde quiera que esté, puede expresarse a sí misma con su propia identidad. Y esto es de suma importancia en este proceso de desarrollo de la iglesia. La iglesia ha de encontrar su identidad en todo esto. Un evangelista de la India dijo, y en mi opinión muy acertadamente, dijo: no traigan el evangelio en forma de plantada en maceta. Traigan el evangelio en forma de semilla, plántenla en suelo indio y déjenla crecer en suelo indio. Y esto yo creo que expresa lo que hemos estado hablando. No podemos llevar una planta del evangelio en maceta, tiene que ser semilla. La parábola del sembrador es cuando que Jesús explicó, habla de la semilla que es esparcida en los diferentes tipos de tierra. Y eso es lo que estamos tratando de decir aquí en esta lección al contextualizar la iglesia, es plantar la semilla en el suelo, en la cultura donde estamos ministrando y dejar que el evangelio pueda ir creciendo en ese suelo y pueda ir identificándose. Y es diferente de un lugar a otro. Si vamos a África, no podemos imponer nuestra forma de hacer las cosas aquí en Estados Unidos para hacerlas en África. Tienen que hacerse la manera en que los africanos viven su vida. La alabanza es muy diferente entre Estados Unidos y África. Y no podemos imponer nuestra forma de alabar a Dios sobre la forma que ellos tienen de alabar a Dios. Tenemos que dejar que el evangelio crezca en la cultura. Y esto es de lo que estamos hablando, es la de multiplicar líderes que tengan un corazón abierto y una perspectiva muy abierta también, para que al ser enviados a otras regiones no traten de imitar o de imponer la forma en que se hacían las cosas en la iglesia donde crecieron, pero descubrir cuál es la mejor forma de hacer las cosas en el lugar donde están ahora ministrando, para que el evangelio pueda crecer de una manera sana. Es de parte nuestra como pastor de una iglesia que vamos a comenzar iglesia en otro lugar, es liberar a los líderes para que ellos encuentren su identidad en el lugar donde están ministrando y que tengan una perspectiva, un corazón abierto para hacer los ajustes, hacer
los cambios que necesitan hacer para la plantación efectiva de una iglesia. El segundo paso que habla en formar líderes saludables, responsables y reproducibles es la de estructurar la iglesia. Cuando hablamos de estructurar la iglesia, una estructura no encaja en todas las iglesias o en todas las situaciones. La estructura la estructura está para servir a la visión y no la visión a la estructura. La estructura se establece según la necesidad que estemos pasando o según el tiempo que estemos pasando como iglesia, la etapa que estamos pasando como iglesia. En el Nuevo Testamento encontramos cuando las viudas fueron descuidadas y hubo quejas. Los apóstoles, cuando se dan cuenta de todo esto, ellos conocían su función. Ellos dijeron, no es lícito que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para servir mesas. No era una expresión de orgullo, no era una expresión de decir, no nos vamos a rebajar a hacer eso. No tenía nada que ver con orgullo o con jerarquía o con sentirse que eran más que otros. Es simplemente conocían cuál era la función que les correspondía a ellos. Por eso ellos dicen, elijan entre vosotros a 7 hombres, pero con ciertas características. Y las características, una vez más, tienen que ver con el carácter y con la llenura del Espíritu Santo. Cuando eligen a estos, entonces las necesidades son suplidas. Se estructuró de acuerdo a la necesidad. Y lo mismo sucede con nosotros como iglesia. Estructuramos no por estructurar, estructuramos no como otras iglesias están estructuradas, pero estructuramos de acuerdo a las circunstancias que nosotros estamos pasando. Entonces, cuando hablamos de estructura, es de acuerdo a las circunstancias, como hemos dicho. Cuando los apóstoles se estructuraron en la necesidad de las viudas, y las necesidades fueron suplidas. Hechos 6:7 dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La estructura comenzó a servir la visión. La palabra de Dios crecía, el amor de Dios se esparcía a través del ministerio de estos hombres. Hechos capítulo 15, verso 6, cuando nos habla en el concilio de Jerusalén. Esta es otra estructura de función que sufre o no sufre, pero que experimenta un cambio. En el principio los apóstoles decidían todo. Cuando llegamos al concilio de Jerusalén, se reúnen Pedro, se reúnen Pablo y aquellos que habían esparcido el evangelio por otras tierras, por otras partes, y hablaban de las maravillas de Dios. Pedro hablaba de Cornelio, de cómo el evangelio no era exclusivo para los judíos. Pablo hablaba de cómo los gentiles respondían al mensaje del evangelio. Y se reúnen, y ya no son los apóstoles solamente los que se reúnen para decidir las cosas, pero ahora hay otros líderes que se reúnen para decidir qué es lo que hay que hacer. Y al final de cuentas es Jacobo, el pastor en Jerusalén, quien habla la solución para la predicación del evangelio. Y la solución fue que habría de facilitar a los gentiles la entrada al reino de Dios, no poner reglas, no poner las tradiciones judías para creer en el evangelio, porque después de todo la gente es salva por la fe y no por las tradiciones judías. Entonces, estructurar la iglesia es importante, pero para que la estructura sirva a la visión y no la visión a la estructura. La evangelización a las comunidades
comenzamos a evangelizar las comunidades cerca de nosotros y estamos en una ciudad y estamos en un sector de la ciudad. Hay muchos otros sectores en la ciudad donde no hay iglesia. Podemos ir evangelizando las comunidades y eventualmente comenzando iglesias en aquellos lugares. Pueden ser comenzando con reuniones de hogar, pero en fin, es la evangelización de las comunidades como habla el libro de los Hechos. Y después de la evangelización de las comunidades viene la multiplicación de iglesias. Multiplicación de iglesias ya entonces comienza a hacer una multiplicación de iglesias en una región, donde la región o la ciudad comienza a ser llena con la palabra de Dios, con el evangelio de la ciudad. Podemos movernos a los lugares rurales que hay en un estado, por hablar, por decir algo, si es el estado de Washington o de Oregon o de California, comenzamos en una ciudad y de ahí comenzamos a esparcirnos y a extendernos al resto de los estados, y más tarde llegaremos a hablar acerca del movimiento nacional. Pero la formación de líderes saludables, responsables y reproducibles es la meta en esta etapa. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima sesión.